Baishaba, Yandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. La clase anterior dimos complementos del sustantivo. Hoy les traigo complementos del verbo. Quiero que me atiendan. Ñeteba muy baja significa complementos del verbo. Los complementos del verbo son tres: complemento directo, indirecto y circunstanciales. Número 1. Muy baja, bohasa pureba. Complemento directo. El complemento directo es el que recibe directamente la acción del verbo. Por andu, esta es la pregunta que se debe hacer. Baepa, que significa ¿qué cosa? Tendiaishara, ejemplo. Temimbo ecuera o yogua buyape. Temimbo ecuera sería el sujeto. Oyogua, buyape sería el predicado. El núcleo del predicado, el verbo es oyogua. La pregunta, oyogua, baepa, buyape. Oyogua, compra. ¿Qué cosa? Pan. La traducción sería, los alumnos compraron pan. Número 2. Muy baja, bohasapure uva. Complemento indirecto. El complemento indirecto recibe indirectamente la acción del verbo a través de otro complemento directo. Por andu se debe hacer mabape, mabape guará, que significa para quién, a quién. Tembiaishara, ejemplo. Temimbo ecuera oyoguambu yape bo ejaope guará. La traducción sería, los alumnos compraron pan para la profesora. Acá nos damos cuenta que primero debe de estar el complemento directo y luego el complemento indirecto. Oyogua, ¿qué cosa? Buyape. ¿A quién? Boejara penguara. Responde a esta pregunta el complemento indirecto. La número 3. Muy baja o paishaguaba. Complementos circunstanciales. El complemento circunstancial indica la circunstancia en que se realizaron la acción del verbo. Tenemos 7 en total. Número 1. Tendagua, de lugar. Por andú, se debe hacer la pregunta moopa, que significa dónde. Ejemplo, temimbo ecuera o umbo ejaowi. La traducción sería, los alumnos vienen del colegio. Ou, moowi ou boejaowi. ¿De dónde vienen? Del colegio. Responde, ¿dónde? Tendagua, de lugar, circunstancial de lugar. Número 2, aragua, de tiempo. Se debe hacer esta pregunta. Aracaepa, que significa ¿cuándo? Ejemplo, cueje omuaje shereindu. Ayer llegó mi hermana. Omuaje. Aracaepa, cueje. Cueje. Sería entonces circunstancial de tiempo. 3. Tecowa, de modo. Se debe hacer esta pregunta. Baeshapa, que significa ¿cómo? Ejemplo, shesu oyeroku poneiterei. Mi madre baila muy bien. Oyeroku. Baesha oyeroku poneiterei. Responde a la pregunta ¿cómo? Muy bien. Circunstancial de modo. 4. Moiruwa, de compañía. Se debe hacer la pregunta mabapa dibepa, ¿con quién? Ejemplo, María onsekuri karai kalondibe. María salió con el señor Nicolás. Onsekuri, mabandipe karai kalondi. ¿Con quién salió? Con el señor Nicolás. Responde a la pregunta ¿con quién? Que es de circunstancial de compañía. 5. Maeragua, de fin. La pregunta que se hace es maerapa, ¿para qué? Shetaita ou okehanwa. Mi abuelo vino para dormir. Ou maerau okehanwa. ¿Para qué vino? Para dormir. Responde a la pregunta ¿para qué? Circunstancial de fin. 6. Baeregua, de causa.
se debe hacer esta pregunta. Va ewi, ¿por qué? Ejemplo, boehara doui hasugui. La profesora no vino por estar enferma. Doui, va erewi hasugui. Responde a las preguntas ¿por qué? Porque estaba enferma, circunstancial de causa. Y séptimo y último, va epegua, de medio o instrumento. Por andu, ¿qué se debe hacer? Va epepa, ¿en qué? Ejemplo, opava bejo u pti kawape. Todos van a tomar de este vaso. Ho u, va epepa pti kawape. Responde a la pregunta ¿en qué? Circunstancial de medio o instrumento. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.